Hola, gente curiosa. ¿Queréis saber algunas cosas que nos hubiera gustado saber antes de dedicarnos a la ciencia? Pues relajaos, activar esas neuronas y hablemos de biología. Número 1. La colaboración es la clave, independientemente del nivel en el que estés. Totalmente de acuerdo. Mientras mayor sea tu red de contacto, mucho mejor siempre. Siempre. Da igual que todavía no te hayas graduado, que ya tengas una posición fija, da igual. Tienes que tener una red de contactos amplia, pues si no, mal. No resulta. Punto número 2. Vas a echar muchas horas. Sí, eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Por más que uno crea que esto va a ser un horario normal de 8 a 5, no, esto no es así. Y además el problema es que está asumido que tú vas a echar muchas horas, sobre todo cuando estás en el intermedio, ¿no? Desde que te gradúas hasta que tienes una posición fija, sobre todo estos doctorandos, postdoc. Todo el mundo ya asume que tú vas a vivir solamente para la investigación, entonces tampoco es que se valoren mucho esas horas extra que se echan. Claro, eso incluyendo fin de semana, mucho por las noches. Sí. Punto número 3. Hay que aprender inglés ayer. O sea, sobre todo si eres un país que no es angloparlante, tienes que aprender inglés. Es importantísimo porque en el caso de ambos, somos de países de habla española y todo lo que tiene que ver con ciencia está en inglés. Todo. Es que tú puedes decir, no, pero también hay ciencia que se publica en español. Si realmente quieres dedicarte a la ciencia, quieres que sea tu carrera, necesitas hacer ciencia en inglés, porque si no, es que no avanzas. Entonces, si alguno quiere dedicarse a la ciencia, que empiece a estudiar inglés. Claro, y sobre todo tienes que pensar que a ti te evalúan en base a lo que publicas y dónde publicas. Y la gran mayoría, no decir casi todas las revistas que tienen bastante impacto, suelen ser en inglés. Sí. Punto número 4. Para publicar, sobre todo en revistas importantes de alto impacto, hay que pagar. Sí. Eso la verdad es que es un poco difícil de entender. A mí me impactó mucho cuando me enteré de que es el científico el que paga para publicar su trabajo. Yo, cuando era más jovencita, inocente, yo pensaba que a los científicos les pagaban para publicar su trabajo, para mostrar la ciencia que habían hecho, y es todo lo contrario. Y de hecho es una gran limitante para los países en vía de desarrollo, sí. Porque el tener que pagar 2.000, 3.000 o incluso más dólares para que tu paper esté disponible es una limitante grande, porque por lo menos aquí en los Estados Unidos, como en Inglaterra, sí. Tú cuando aplicaban a financiación, incluían un presupuesto para que tú publiques tu trabajo, sí. Pero sí, eso en otros países es imposible. Sí, es cierto, es brutal. Sí. Punto número 5. Tienes que aprender a lidiar con el rechazo. Sí. Eso es algo que es pan de cada día, siempre. Sí. Porque obviamente todo lo que tú publiques tiene que pasar por un proceso de revisión. Y la gran parte, sobre todo al comienzo, van a ser trabajos que te lo van a rechazar. Sí. Y claro. Es muy raro que un grupo de autores envíe una publicación y se la acepten a la primera. Es muy raro. Siempre te la rechazan con cambios. Hay como diferentes grados de rechazo. Sí. Te la pueden rechazar del así como todo de aceptación y decir. También. Pero ya no solo eso, no solamente en el tema de publicaciones, sino que hay que aprender a lidiar con el rechazo cuando solicitas posiciones de trabajo, cuando solicitas financiación. Cuando solicitas financiación es exagerado. Vaya. Te rechazan tantas veces hasta que te dan una que es brutal. Entonces, hay mucha gente que cuando empieza en ciencia, sobre todo cuando están haciendo su doctorado y cosas así, se ponen fatal porque no les aceptan las cosas o porque les rechazan la financiación y demás.
Y es que es algo muy normal, es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Y la clave es ir aprendiendo de los rechazos, porque siempre cuando, o sea, yo creo que la gran mayoría, cuando te dan el rechazo por un artículo o cualquier cosa, un grant, siempre te van a decir, mira, te rechazan por esto, esto y esto, y te van a dar un listado de como formas de lo que tú debiste haber hecho, de lo que debías haber incluido y cómo mejorar tu artículo, incluso si no te lo aceptaron. Y la clave es ir realmente tomando en cuenta eso, no simplemente cegarte y decirte no, lo publico en una revista de menor impacto, sino que decir ya, lo voy a arreglar y lo voy a resometer. Sí, totalmente. Sí. Punto número 6. Es muy importante ir a congresos para saber qué es lo que se está haciendo en tu área y para asegurarte de que no te van a pisar el trabajo que tú estás haciendo. Eso Sí. es importante. Eso es importantísimo. Los congresos realmente que te sirven para un montón de cosas. Sí. Te sirven para tener la experiencia de cómo presentar, te sirven para encontrar otras personas que trabajan en la misma área que tú y ir como manteniéndote al tanto, actualizado de qué es lo que se está haciendo, porque eso incluso todavía no se publica. Y muchos también tienen la oportunidad de encontrar futuros trabajos y eso. Sí, sí, sí. Punto número 7. Tu formación no se termina cuando terminas la carrera. Si te quieres dedicar a ciencia, vas a tener que estar formándote siempre. Sí. Aprendiendo nuevos métodos, leyendo muchísimo, eso es pan de cada día. Sí. Punto número 8. La estadística, las matemáticas y los cálculos son pan de cada día. Sí. Cada día. Nos faltan los que entran a la carrera biológica diciendo, no entro porque no tiene matemáticas. Sí, yo voy a estudiar biología porque no quiero usar matemáticas. Error grande. Pobre de mí. Me ha desconcentrado un mazo el pájaro. No, yo igual, pero no, trata de no. Este es importante. Punto número 9. A mí me hubiera gustado mucho que desde un principio en mi carrera me hubieran hecho más énfasis en lo importantísimo que es publicar. Sí. Al final es como la experiencia laboral. Es como lo típico que tú entras a trabajar y ves en el puesto que dicen necesita 5 años de experiencia. En este caso es lo mismo. Tú, en nuestro caso, cuando vamos a aplicar a cualquier cosa, te piden un mínimo de tantas publicaciones. Sí, eso es interesante. Cuando aplicas a posiciones así más altas te dicen deme una lista de sus 10 publicaciones con mayor impacto. Totalmente. Es como, ostras. ¿Y Si de no dónde las saco tienes- 10? Dice, claro. Si no has publicado, está ahí. ¿De dónde saco 10? ¡Oh, no! Claro. Lo otro que se puede hacer también, en el caso sobre todo cuando estás recién comenzando, es unirte a algún laboratorio de investigación. Que imagínate, si ellos trabajan en algo en que tú estás interesado y ofrecer ayuda de repente realizando trabajos de campo, recopilación bibliográfica, lo que sea que ellos necesiten de repente y te pueden incluir en las publicaciones. Sí, Así claro. que eso suma. Sí, eso, bien. Sí, Buen está muy bien. consejo. Punto número 10. Los científicos, cada científico es el que se consigue sus propios fondos para investigar. Esto no es que tú llegues y ya por decir, quiero hacer ciencia, el gobierno o la universidad o quien sea te va a decir, toma, $50.000. No. Tú tienes que escribir una propuesta explicando qué es lo que vas a hacer, qué conocimiento previo tienes, cómo quieres hacerlo, por qué es tan importante tal, y luego tú lo envías a diferentes oportunidades que hay y tú compites con todo el resto de personas que están solicitando esa financiación. Entonces es muy difícil. Sí. Tienes que tener en cuenta cuando tú realizas en este caso lo que llamamos grant, tú tienes que escribir ese texto en una forma que cualquier persona lo entienda. No es como un artículo científico que muchas veces suele ser más fácil de entender, obviamente, para personas de tu área. Y como que está muy enfocado en eso, sobre todo algunos que son muy técnicos. Esto es más complicado dependiendo del país donde estés. Claro. Nosotros hemos visto en Inglaterra, la experiencia aquí en España y en Chile, y la verdad que aquí en Estados Unidos es maravilloso en ese sentido. Hay muchísimas Hay oportunidades. más oportunidades, claro, hay más oportunidades. Sí.
en este caso los países que están en vías de desarrollo tienden a tenerlo un poco más difícil. Sí. Que bueno, ese es un tema para otro vídeo completo hablando de ese tema. Claro, sería como el contraste. Sí. Uy, Estaba mirando un muy cardenal. mal, esta fiesta se ha muerto. ¡No, Oh Dios, cómo me duele a mí. Ay, Pepe, no se te ocurra, baby. No, por favor, te lo pido. ¡Ah! Espera, que ahora está en el peor momento. Punto número 11. Tienes que olvidarte en trabajar en una cosa solo. Sí. Cuando trabajas en ciencia vas a tener 7 proyectos abiertos, 2 experimentos que los está corriendo otra persona, pero luego te va a pasar los datos, un paper que tienes que revisar de un colaborador. Bueno, es multitasking. Sí, la verdad que... Y como los procesos de tanto de trabajar en los artículos, después publicar, como toma mucho tiempo, porque imagínate, solo la revisión toma un mes. Luego el que te la devuelvan y tú siempre estás trabajando en otras cosas, porque en ese tiempo tú no puedes terminar el artículo y me cruzo de brazo y no hago nada más. Tienes que estar haciendo otras cosas a la par. Sí. Y relacionado con la colaboración, es que siempre estás haciendo diferentes partes en otros proyectos también. Punto número 12. Si cuando terminas tu carrera tú sientes que no encuentras demasiadas opciones de financiación o de posiciones o demás, que no te dé miedo salir. De repente es bueno ir si bien no te quieres quedar a vivir en otro país, de repente es bueno ir a hacer estancias de unos meses o de un año a un país de fuera, a un país diferente, y luego con esa experiencia que ya vas a ganar te va a ser mucho más sencillo encontrar otros puestos de trabajo en tu país si quieres volver o en otro. Claro. Pero nosotros sí que recomendamos que no os dé miedo salir y probar, porque una vez que sales y ves cómo es trabajar fuera, es que la visión que tienes cambia totalmente. Sí, la verdad que es bastante bueno y enriquecedor también en cuanto a que aprendes de otras culturas, se hace un poco más dinámico también, y si es un país de habla inglesa te sirve porque te motiva y te presiona sobre todo te aprender presiona. inglés, claro. Cuando llama el hambre. Sí, no, necesitas pedirlo en inglés. Me distraje ahora. Me hablas de comer y ya me bloqueo. Ahora estoy pensando en Ahora comida. estamos pensando en comida. Sí. Número 13. A mí en particular me hubiera gustado mucho saber cómo buscar oportunidades de posgrado o de trabajo al terminar la carrera. Porque yo sentí como que tú te gradúas y como que te dan la patada en plan de ¡ala, toma, ya eres biólogo! Claro, como que se enfoca mucho en enseñarte solamente los contenidos, Sí. pero no hay como una preparación para el mundo científico como tal. Exacto. Número 14. Nos hubiera gustado mucho saber que el voluntariado, las salidas con profesores de tu carrera, ayudar en laboratorios, ayudar a preparar cosas, cualquier actividad que tú hagas que esté relacionada con la ciencia, aunque no sea lo que tú puedes pensar directamente como ciencia, también cuenta como experiencia en tu currículum. La verdad que cuenta bastante, sobre todo en el momento de la entrevista, que te empiezan a preguntar sobre el background que tú tienes, y imagínate, te preguntan si has tenido contacto con estudiantes, pero ya como de un nivel un poco más alto. Claro. No como profesor, porque todavía no es tu rol, pero ayudando. Claro. Y en este caso sí que sirve el estar de asistente de laboratorio o ayudando en salidas de campo. Claro. La verdad que cuenta bastante. Exacto. Y además que luego siempre te van a pedir referencias y siempre puedes poner la referencia de esa persona a la que has ayudado, sabes que siempre tienes algo como para respaldarte, así que eso es importante. Muchas cosas cuentan para el currículum que de repente uno no piensa que pueden valer y sí. Y por último, número 15. Esto sí que es verdad que es algo que a mí me hubiera gustado mucho saber, y es que desde que te gradúas hasta
que terminas los postdoc, independientemente de si te quieres dedicar a academia o si te quieres dedicar a industria, vas a tener una inestabilidad laboral muy, muy, muy grande. Sí. Porque cuando eres doctorando, cuando estás estudiando tu doctorado, sí que tienes un contrato un poco más largo, entre 3 y 4 años, pero no cobras mucho. Y cuando tú ya empiezas a tener como un trabajo más importante, que empiezas a cobrar un poco más y demás, que es cuando tienes tu posición de postdoc, los contratos son tan cortos, son como mucho de 1 año, 2 años y... Sí, la cosa es que sobre todo con el postdoctorado, es que son, como dice Alba, son posiciones de, muchas veces imagínate, de 1 año o 2 años, 2 años en el cual te hacen evaluaciones por medio, en el cual te pueden decir en cualquier momento, mira, hasta aquí has llegado. Y imagínate, sobre todo cuando es en un país extranjero en el cual tú tienes que mudarte, tener una casa, tu cosa y todo. Tienes que estar con el tema de visas, papeleo. Sí, horrible, horrible. Es muy estresante, es muy estresante. Sí. Entonces, yo diría que si hay alguna persona que realmente quiere dedicarse a ciencia y está en ese proceso, en estos años desde que estás estudiando el doctorado hasta los últimos postdoc, no te preocupes, todos estamos igual. Sí. Tienes que todos estamos igual. asimilar que va a ser así. Sí. Y, bueno, pues esas son las 15 cosas que nosotros hubiéramos querido saber antes de dedicarnos a ciencia. Sí. Esperamos que os haya gustado mucho. Sí, y servido también. Dejarnos en los comentarios de qué otras cosas os gustaría que habláramos y, como decía Einstein, nunca dejéis de preguntaros cosas porque la curiosidad tiene su propia razón de existir. Nos vemos pronto.